El Perú también exporta ciencia y hoy tengo el honor de recibir en el programa a una persona que es prueba de ello, el doctor Francisco Villafuerte, docente e investigador de nuestra universidad, quien ha sido recientemente nombrado editor senior de Experimental Physiology, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo en su campo. Hoy conversaremos con él sobre lo que significa este rol, cómo se construye una trayectoria desde la investigación local y por qué la hipoxia y la fisiología cardiovascular son hoy más relevantes que nunca. Doctor Villafuerte, nuevamente, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias también por la invitación y bueno, doctor Villafuerte, dime Paco, porque nos conocemos hace tantos años. Sí, de verdad es que doctor Villafuerte a mí se me hace muy largo y definitivamente nos conocemos ya bastante tiempo, hemos estudiado juntos, o sea, trabajamos juntos. Paco, todos los años que venimos trabajando, como te decía hace un rato, eres el investigador, el doctor multifacético, porque ocupas tu tiempo en varias labores importantes en la universidad. Sí, bueno, tengo la jefatura del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas hace ya unos años y más recientemente tengo la dirección del LID, de los Laboratorios de Investigación y Desarrollo. Y es sumamente interesante porque a pesar de esta carga administrativa que tienes ahora, tu producción científica continúa y continúa fuerte. De hecho, hace poco has presentado un proyecto interesante en Mérida. Sí, bueno, este simposio en Mérida, que es un simposio dirigido a la parte de riesgo cardiovascular, ¿no? El simposio, título en inglés, pero se llamaba algo así como ¿Cómo evaluar el riesgo cardiovascular en el 2025? ¿no? Entonces tenía varios componentes, pero nosotros fuimos invitados para presentar los resultados de un proyecto que tiene ya bastante tiempo. Es una colaboración larga, son los proyectos HICAR, que comenzaron en el 2011. Hicimos primero ese proyecto de 2011 que se llamó HICAR Andes, y ahora hemos hecho el proyecto, bueno, ahora es un decir, el último proyecto fue HICAR Labs, que es el riesgo cardiovascular en Latinoamérica. Y Perú ha sido uno de los primeros países en los que hemos trabajado. El objetivo de esto era evaluar el riesgo cardiovascular y uno de estos factores principales, que es la presión arterial en el Perú, por las diferentes altitudes que tiene, ¿no? Entonces tenemos diferentes poblaciones viviendo a diferentes altitudes y no se sabía mucho de esto porque generalmente la presión arterial, tú sabes que se mide en el consultorio, en la casa, pero la mides una sola vez. Y por lo general cuando algo te lleva a medirla. Y cuando algo te lleva a medirla, y generalmente, aunque sea por curiosidad, la miden una sola vez, generalmente sentado, sin actividad, etc. Pero esa no es la realidad, ¿no? La realidad es que la presión arterial va variando de acuerdo a las actividades que hagamos. Entonces, existen otras tecnologías para poder evaluar la presión arterial, como es el monitoreo de 24 horas de la presión arterial o la presión arterial monitoreada en casa en diferentes momentos del día. Y esto nos da un panorama diferente porque existe lo que se conoce como hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es, por ejemplo, que tú tengas una presión arterial normal ahorita y te vas contento a tu casa, pero de repente apenas empiezas a hacer una actividad muy leve, tu presión sube. Y la única manera de detectar eso es con un mapeo más prolongado de la presión arterial. Entonces eso es que tienes hipertensión, pero está enmascarada. Esto que me mencionas, a mí me llama mucho la atención porque este riesgo enmascarado me imagino que es sumamente peligroso. ¿Hay algún indicio que una persona pueda tener para sospechar que puede tener que puede presentar esa situación? Bueno, vas a tener síntomas, obviamente, de hipertensión en diferentes momentos o en algún momento del día, pero que va a desaparecer porque tu presión no siempre está alta. ¿Cuáles son los síntomas de hipertensión? Para que la gente que escucha sepa. Por lo general es el dolor de cabeza persistente, zumbido en los oídos, muchas veces son mareos, pero claro, son síntomas no específicos, ¿no? De la hipertensión. Pero esto está más dirigido hacia poder identificar datos de prevalencias, cómo varía la presión arterial con la altitud. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos parámetros para definir hipertensión
con los parámetros de nivel, con los valores de nivel del mar. Si es que en altura, como hemos visto, por ejemplo, las poblaciones en altura tienen presiones arteriales más bajas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿debemos utilizar el mismo punto de corte para definir hipertensión? ¿O es que simplemente los habitantes de altura tienen más rango para poder elevar su presión arterial? ¿No? Entonces, digamos que ese es un siguiente punto. Lo que vimos es que en altura, en general, la presión arterial es más baja, mapeándola por 24 horas y también digamos que en consultorio. Pero también detectamos que hay, dentro de los hipertensos, hay hipertensos enmascarados. En Lima también, obviamente, a nivel del mar también. Pero sí, esto es una cosa a considerar que lleva a varias preguntas más, ¿no? El riesgo cardiovascular en general también es más bajo en altura. Este fue un estudio que hicimos, cuando comenzamos en 2019, nos agarró la pandemia, fue difícil hacerlo. Fue hecho en 4 ciudades, ha sido hecho en Lima, en Cerro de Pasco, en Juliaca y en Huancayo. Y ha sido un estudio poblacional, multietápico estratificado. Digamos que es la primera vez que se hace esto utilizando la tecnología del mapeo. ¿Eso quiere decir que de pronto el punto de corte o el diagnóstico de hipertensión debería variar según? Podría variar. Digamos que ese es un primer paso. Si la presión arterial en altura es más baja, entonces también puede ser la hipertensión a una tensión más baja. Podría ser. Entonces, lo que acá sería normal, allá sería malo. Podría ser. Ahora, eso es un poco discutible porque podría ser también que realmente la hipertensión, tal cual, es, digamos, que una presión arterial que empieza a dañar órganos, ¿no? Vasos y órganos, ¿no? Entonces, la pregunta es, quizás el tener la presión más baja en altura lo que hace es que tengas más rango de elevar tu presión arterial sin problemas, ¿no? O que de repente lo anormal en altura sea un valor un poquito menor de lo que se considera hipertensión para nivel del mar. Esas son preguntas todavía que están por responder. Ahorita lo que hemos hecho con este estudio, que es un estudio poblacional, es ver cuál es la situación, ¿no? Y descubrir y describir cómo se comporta la presión arterial en estas poblaciones a diferentes altitudes en el Perú. Y tu presentación en Mérida era en esta reunión que era riesgo cardiovascular en el 2025. Ese es el título del simposio, ¿no? Y mi presentación estuvo dirigida a el rol de la eritropoiesis o de los altos hematocritos en altura sobre el riesgo cardiovascular. Es que ahí me surgió una pregunta, que en el 2025, ¿quiere decir que el riesgo cardiovascular ha ido aumentándose con el paso de los años? Bueno, el riesgo cardiovascular, de hecho, en muchos países aumenta, ¿ya? Pero además también se modifican las guías y los puntos de corte de diferentes parámetros de riesgo cardiovascular. Y hay diferentes scores de riesgo cardiovascular que se pueden ir ajustando. Entonces, las sociedades relacionadas, la de cardiología, la de hipertensión, van ajustando y van tomando o van actualizando las guías conforme pasan los años. Claro, porque estas condiciones que deterioran la salud, hay diagnósticos, ¿verdad? Ahora, estos diagnósticos, a este nivel se deteriora la salud, pero de pronto van cambiando, que este nivel que antes deterioraba, ya no deteriora, y es por eso que van cambiendo. Bueno, eso ¿Uno se puede ir adaptando a la mala condición? Es lo que hay en los estudios epidemiológicos. Nosotros, no en este estudio precisamente, pero nosotros como grupo de investigación siempre lo llevamos un poquito más hacia el ámbito fisiológico. O sea, más que puntos de corte por estadística, a nosotros nos gusta también investigar si es que estos puntos de corte por estadística coinciden con parámetros fisiológicos. Si es que, por ejemplo, la hemoglobina es excesiva, lo que se dice que es excesivo en Cerro de Pasco, ¿es realmente excesivo? O que a partir de un valor de hemoglobina o un cierto hematocrito, no importa dónde estés, ya es dañino. Igual con la presión arterial. Si, por ejemplo, la definición es una sistólica de más de 140, igual o mayor a 140, es hipertensión. Si este valor es ya fisiológicamente dañino a cualquier altura,
por ejemplo, y que no tenga nada que ver que estés de repente, digamos, con presión en reposo más baja, ¿no? De repente tienes más rango simplemente para poder manejar tu presión arterial y a nivel de mar estamos más restringidos. O sea, esas son preguntas un poco más de ciencia básica que surgen a partir de estudios como estos, que son estudios epidemiológicos que te dan el estado actual de la situación, ¿no? de cualquiera de estas condiciones. En este caso, la hipertensión y el riesgo cardiovascular. Claro, la ciencia básica es sumamente importante para justamente buscar soluciones aplicadas. Y los mecanismos, ¿no? Cómo estos fenómenos ocurren y cómo desde la ciencia básica pueden ser también abordados. Y el riesgo cardiovascular tiene un impacto bastante grande en la salud de las personas, ¿verdad? Claro. Es como que en esa época ya no discrimina edad, ¿verdad? Antes era más, hace muchos años, ¿no? Más común en adultos mayores, pero ahora vemos gente bastante joven que tiene problemas cardiovasculares que incluso se mueren. Sí, tiene también mucho que ver con el estilo de vida, ¿no? Que incluye también la dieta, el ejercicio, lo que consumes, si consumes alimentos o tienes prácticas que son muy inflamatorias, por ejemplo. Se sabe que la inflamación está ligada íntimamente al riesgo cardiovascular. Cuando uno tiene un estado proinflamatorio empiezas a dañar los vasos sanguíneos y esto tiene un impacto grande en la parte cardiovascular, obviamente, ¿no? Entonces, es posible que el estilo de vida, si bien es cierto, en gran medida hay un sector que va hacia un estilo de vida más saludable, también muchos productos y lo que consumimos en el día a día van hacia lo opuesto, ¿no? Ahora hay la facilidad de agarrar tu teléfono y pedir comida que obviamente no es saludable, y entonces ahora hay más acceso a ese tipo de alimentos. Entonces, sí, es posible, siempre el riesgo cardiovascular podría aumentar, por eso se toman medidas de salud pública para disminuirlo. Hay que conocer cómo está el estado de la situación para poder tomar medidas de corrección. Una cosa que dijiste que me resuena bastante es la inflamación. Y de hecho, los procesos inflamatorios suelen ser la piedra angular de casi todas las enfermedades. Sí. Crónicas, agudas, sí, claro. Infecciosas, básicamente todas. Sí, claro, bueno, en infecciosas el proceso inflamatorio por la acción del sistema inmune, pero en las crónicas la inflamación es una condición de base, digamos, ¿no? Lo tienes en obesidad, lo tienes en diabetes, lo tienes en varias enfermedades crónicas. Y bueno, de repente no sé si es algo que tu equipo está viendo, de repente otros equipos también, pero si bien hablas del estilo de vida, el tipo de dieta, sustancias a las que estamos expuestas, ¿no? Contaminantes en el trabajo, qué sé yo, también la epigenética tiene... También, obviamente, eso tiene que ver con el ambiente, las modificaciones que va sufriendo... Y que se heredan, además. Y que se heredan. Las modificaciones que va sufriendo el genoma, no modificaciones en el genoma, sino epigenéticas, precisamente, a lo largo de la vida que vas acumulando y que son heredables. Eso también, por ejemplo, esas modificaciones epigenéticas suceden por efecto de la dieta. Y uno puede pasar esto a su descendencia. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Ojalá que sea para bien. Ojalá que sea para bien. Ahora hay mayor tendencia a vidas saludables, ¿no? Sí. Pero también hay este doble filo de estas vidas saludables impulsadas por no profesionales en la salud, que finalmente tienen una buena intención, pero no terminan siendo saludables. Así es, sí. ¿No? Entonces es importante también que la gente sepa de qué fuente toma sus rutinas de ejercicios, su tipo de alimentación, el tipo de dietas, los ayunos, etcétera, porque puede terminar siendo contraproducente. Sí, totalmente. Hay mucho. Los medios ahora, las redes sociales son un camino camino muy potente para la información, pero también para la desinformación. Claro, no discrimina. No hay filtros. Y está disponible, ¿no? Y eso es un gran riesgo, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Entonces ahí tenemos un rol importante como profesionales en la salud. De pronto también meternos en las redes sociales, de pronto también utilizar estos medios masivos de información para mejorar la calidad de información que llega sobre todo a los jóvenes, porque son recontrainfluenciables. Así es, y ahí es donde comienza muchas veces el deterioro, ¿no? Si es que cada vez tenemos peor información y nuestro estilo de vida empieza a ser peor mucho más temprano, entonces obviamente vamos a empezar a dañar
mucho más jóvenes. Yo había comenzado la entrevista comentando que eras un investigador polifacético, ¿no? Bueno. Multitask, que estás en varias cosas. Y una cosa que me parece que vale la pena mencionar es que te acaban de nombrar editor senior de una revista. Uh-huh. ¿Qué cosa implica ser un editor senior en una revista? Un editor senior es una de las personas, porque hay varios editores senior, que va a administrar, digamos, un tema en particular en esa revista. En este caso, soy editor senior del área de fisiología ambiental y fisiología del ejercicio. Entonces, el editor senior lo que va a hacer es va a proponer temas para diferentes números en la revista, o para números especiales, o para revisiones. Y vas a invitar a diferentes expertos para publicar sobre estos temas. Al mismo tiempo también el editor senior o los editores senior reciben artículos que son enviados a la revista y son los encargados de conformar el mejor grupo de revisores para que ese artículo sea evaluado por los mejores expertos en ese campo. Entonces tienes un rol de poder dirigir las revisiones hacia los mejores expertos, así como también proponer números, como te digo, de temas especiales, simposios, etcétera, ¿no? Es recontra importante lo que acabas de mencionar de estos revisores expertos, porque es lo que diferencia a las publicaciones científicas de cualquier información que encuentres en Internet. Así es. Validan esta información, entonces que deberían ser las únicas consideradas confiables. Sí, porque cualquier tema, un artículo que uno escriba, tiene que ser revisada por personas que conozcan muy bien el tema. Y obviamente esta revisión implica crítica al artículo, ¿no? Preguntas a los autores. Y el artículo podría ser rechazado también, ¿no? Claro. O podría ser aceptado con modificaciones. Si es que no lo modificas o si no aclaras ciertas cosas, ese artículo no es aceptado. Entonces este es el concepto de revisión por pares, ¿no? Los pares son los colegas del área que van a evaluar el trabajo de los demás colegas. Y generalmente uno trata de conseguir al mejor grupo que puede evaluar con una alta calidad determinado artículo en un tema particular. ¿Y en qué revista ha sido? Esto es Experimental Physiology, que es una revista de la Physiological Society de Inglaterra. O sea, tiene un impacto importante. Tiene un impacto importante. La Physiological Society es una sociedad bastante importante en el mundo y tiene algunas publicaciones, ¿no? Tiene Experimental Physiology y The Journal of Physiology. Son sus dos principales revistas. Entonces, sí, tiene un impacto importante en cómo también podamos impulsar lo que tenemos nosotros, ¿no? Porque en el mundo a veces no se conocen cosas que solamente podemos hacer en Perú o que solamente fenómenos o enfermedades que ocurren acá o en la región. Entonces es también una puerta de entrada para poder proponer temas y poder involucrar y dar a conocer, digamos, que las investigaciones que hacemos. Obviamente también van a pasar por el filtro riguroso de los reviewers, ¿no? Pero yo creo que es importante que no solamente es un reconocimiento personal, sino también a la institución y a la ciencia y a la fisiología en el Perú. De verdad es súper interesante todas las cosas que haces, sobre todo porque hay mucha gente que se pregunta, ¿no? ¿Qué hace un biólogo? ¿Qué hace un científico? Y piensan que el campo es sumamente limitado y acá estamos viendo que puedes hacer gestión, hacer docencia, hacer investigación. De hecho, el científico siempre gestiona sus proyectos de investigación, ¿no? O sea, cuando la actividad científica parte de, digamos que en la parte práctica, aparte de escribir un proyecto, tener una idea, escribir un proyecto, concursar por ese proyecto para obtener los fondos. Y muchas veces esa actividad no es fácil. Puedes postular 2, 3 veces, ¿no? Y hasta que por fin obtienes el fondo. Y una vez que obtienes el fondo, tienes que manejar el fondo.
Entonces, la actividad de investigación no es solamente ir a hacer el experimento, ¿no? El típico, de repente la idea del científico en la película que esté en el laboratorio mirando por el microscopio. Es mucho más que eso. Es creación, es gestión, es administración también muchas veces, de la parte más menuda de la actividad del laboratorio, ¿no? Y divulgación. Y divulgación, exactamente. Que no es menos importante. Que es muy importante y que es precisamente, probablemente uno de los motivos por el cual las personas o el público en general tienen esta idea del científico, ¿no? Que está mirando por un microscopio, pero... está con los tubitos haciendo humos. Y es muy amplio en realidad. Entonces sí, la divulgación tanto de la actividad científica como de los diversos estudios que sean, por ejemplo, en la universidad, es importante para ponerlos en ojos de la sociedad, ¿no? Y cuál es el impacto y la importancia de esto. Sí, yo creo que siempre llegamos a esa conclusión final en todas las entrevistas, lo importante que es visibilizar el trabajo que se hace en el laboratorio, en el campo, en la computadora, porque es así la ciencia, ¿no? La ciencia está en el campo, está en el laboratorio, está en la computadora, está en diferentes espacios y lugares. Y ahora que más estamos interconectados, hacemos ciencia con, como tú lo has dicho, con pares en todas partes del mundo, y eso es muy interesante poder hacer esas investigaciones que son integrativas, ¿no? Juntar grandes equipos y cada uno exponer y compartir su experiencia desde donde trabaja, donde reside, su realidad. Además los recursos, ¿no? Las colaboraciones tanto intrainstitucionales como extramurales, ¿no? y internacionales son importantes porque la tecnología a la cual uno tiene acceso probablemente sea muy cara acá, mientras que en otros países es muy barata. Entonces la colaboración es importante para poder alcanzar mucho más avance científico desde nuestra posición, por ejemplo, ¿no? Y digamos que no somos la última rueda del coche, o sea, muchos colaboradores de afuera también dependen de nosotros. Y nos buscan. Y nos buscan, exactamente. Me encantó todo lo que has comentado, y de pronto un poquito para ir cerrando, ¿cómo manejas tu tiempo para hacer todas las cosas que tienes que hacer? Porque a veces uno dice, no, si estoy en una cosa no puedo hacer otra, no puedo aceptar esto, porque... ¿Cómo haces? ¿Cómo manejas tu tiempo para el gran número de responsabilidades? Porque son responsabilidades. Sí, no te voy a decir que manejo mi tiempo en realidad. Tiempo te maneja. El tiempo te excede, ¿no? Entonces este no es un trabajo, y el trabajo científico en general, ¿no? Independientemente si estás haciendo un poquito de gestión o no, el trabajo científico en general va en cualquier momento. O sea, puedes hacerlo, va a ocurrir durante el día, en la noche, de repente el fin de semana, un feriado, así como de repente hay momentos donde no vas a estar haciéndolo. Entonces no tiene una forma, una estructura de horario laboral, ¿no? Si tienes que escribir, por ejemplo, de repente no te sale escribir en el día y de repente vas a escribir en la noche, o de repente otro día sí en el día. Entonces sí, pero tomas, digamos, que gran parte de tu tiempo en hacer estas cosas. O sea que, y no te diré tampoco que soy el mejor manejando el tiempo ni nada, ¿no? Es como, más o menos como venga. No hay una fórmula. No hay una fórmula, yo creo, por lo menos en mí, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer las cosas, ¿no? Y la satisfacción viene cuando empiezas a ver resultados y cambios en lo que quieres hacer. Excelente, Paco, ha sido una súper entrevista, hemos aprendido un montón y seguro que con todo lo que ustedes investigan van a haber más entrevistas para hablar de nuevos resultados y nuevas cosas que están pasando en la fisiología cardiovascular, de altura, del deporte. Sí, ya, mucho más focalizado en algún estudio que estamos haciendo ahorita. De hecho, sí, es importante porque nuevamente es importante visibilizar, y yo sé que en tu laboratorio están haciendo varias cosas diferentes, entonces ahí vamos a ir a molestarte, a seguir buscando más entrevistas. Gracias, Carla. Gracias por el tiempo. Gracias a ti. Desde los laboratorios de Cayetano hasta las páginas de las grandes publicaciones científicas, la investigación peruana sigue abriéndose camino. El trabajo del Dr. Villafuerte es un testimonio del rigor, la constancia y la visión con la que se hace ciencia en nuestra universidad. Esto ha sido todo por hoy en Soy Cayetano. Gracias por acompañarnos y no olviden sintonizar la próxima entrega, donde seguiremos explorando cómo el ingenio de nuestros investigadores están sembrando soluciones para el mañana. Y si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por venir. Hasta pronto.